doctor, que es muy lindo y recomendamos en el grupo que la gente leyera, releyera, rumiara y sobre todo hiciera vida y ejercitara este caminar de la introducción, porque es importante que nos lleva a nacer o a renacer otra vez como el Señor quiere para que Él pueda seguir este caminar en nosotros, doctor. Ujú. Entonces, hoy también nos enseña cómo comportarnos con el prójimo y ahí habla de que lo importante es la disposición, atención y la acción, doctor. Entonces, Así es. cuando el doctor nos diga, continuamos. Ya, vamos. Si no hay nadie que quiera participar con algún comentario, pregunta, ¿No les quedó pendiente nada del tema anterior? o de lo que hayan leído, que hayan meditado. O en la medida que leamos, pues como se les envió la lectura para que la gente participe, doctor. ¿Le parece? Sí, por eso. Bueno, listo. Gracias, doctor. María de Pilar, por favor. Vamos en la página 11, desapego del interior de su alma. Junto con el desapego de lo exterior, inicia una de las cosas más importantes para lograr su cometido, el desapego de su propio interior, de su voluntad. Pero como parte inicial de este adiestramiento, le enseña cómo debe comportarse con el prójimo y he aquí el cómo. ¿Cómo comportarse con el prójimo? A veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar, especialmente una mañana. Después de la comunión me dio una luz tan clara sobre el gran amor que él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él. Esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios. De modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Y le decía, ahora hemos quedado solos, no hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Esto es del volumen 1.1, párrafo 24. A ver, pero ¿qué opinan de todo esto que acaba de decir? Primero, ¿cómo debemos comportarnos con los demás? O sea, con todo lo que nos hagan, o sea bueno, sea malo, no importa la actitud de la gente del mundo hacia nosotros, ya no debemos tomarlo como nuestro. Que esto lo hemos repetido infinidad de veces, pero qué difícil es el llevarlo a cabo. Lo leo, lo entiendo, lo acepto y digo sí, pero a la hora que viene la prueba, a la hora que viene el hecho, sobre todo cuando son cosas que nos agreden,
O sea, pueden ser un desprecio, una agresión, en fin, casi siempre respondemos con lo nuestro. Casi siempre nos sentimos agraviados nosotros. En vez de traspasar esto y decir, yo no he recibido nada, es Jesús el que lo está recibiendo en mí. Si no es así, estoy plenamente convencido de que no estoy viviendo en la divina voluntad. Digamos lo que digamos. Leamos todo el día, estemos todo el día pensando en girar y todo, pero si a la hora que viene esta prueba respondo yo, eso es señal totalmente segura de que estoy viviendo de mi voluntad, no de la voluntad divina. Lo mismo pasa con las cosas buenas, sobre todo con la parte de la alabanza, cuando hay elogios, cuando hay cosas que nos agradan, generalmente nos sentimos como, no sé, o sea, nos sentimos bien, también estamos mal, porque al que se lo están haciendo y el que nos está compartiendo eso es Jesús. Entonces, todo lo debemos referir a Él. Lo malo para amarlo, para repararlo, para glorificarlo. O sea, no te aman, yo te amo, no te dan gloria, yo te la doy, te ofenden, yo te reparo, en fin. Pero no me voy a sentir con el prójimo, ¿sí? O sea, es simple y sencillamente ver a Jesús en mí. En lo bueno, agradecerle de que me está compartiendo lo que Él está recibiendo. No soy yo el que lo está recibiendo. El elogio, la alabanza no es a mí, sino es todo a Él. Y ahora Él me dice, gózalo junto conmigo. Creo que esto debe quedar perfectamente claro para que no tengamos esas desviaciones que nos sacan. O sea, lo único que está pasando es cuando yo siento algo en mí, es algo que me está sacando de esta vida. A ver, Gloria. Doctor, buenas. Estaba yo pensando, porque sí, es difícil, estamos muy inmersos en el mundo y seguimos mirando el mundo como con las personas y a pesar que lo entendamos en la mente, no lo hemos entendido bien en el corazón. Pero ahora que yo estaba leyendo antes de ingresar acá al grupo, antes de conectarme y estaba leyendo para poder participar, me llamó mucho la atención esta palabra. Ahora hemos quedado solos, no hay quien nos disturbe. Y se me vino a la mente, pues, mirar como el cielo. Y usted alguna vez lo escuché que decía que en el cielo son tantos Jesús como tantas personas. Cada persona tiene a su Jesús. Entonces, en el cielo debe ser muy hermoso uno estar allá y ver a que yo veo a tal persona, ya no veo a tal persona, sino que veo a Jesús. Entonces, como pensar en eso para aterrizarlo acá, como adelantar ese cielo acá y poder ver a las personas con ese Jesús que cada uno tiene. Creo que es la manera como de más o menos aproximarse un poquito, pues me estaba pensando yo como en eso. Y eso sí nos hace estar más contentos. Claro, como que estaba yo meditando en este momento. Gracias. Pero sí es importante, o sea, cuando se nos presente un acontecimiento, una circunstancia, ahí tenemos que hacer la acción, lo que nos enseña Jesús acá, verlo como si fuera Jesús, o para lo bueno o para lo malo, lo agradable, lo desagradable. Entonces ahí es cuando hacemos la acción de estas enseñanzas. Ujú. Así es. Cuando uno llora y le duele, significa que no, que pongo la mirada en mí o que le está a Jesús doliendo. O yo reparé y dije, Jesús, te reparo. Rose, eso no te lo puedo contestar. Eso lo debes contestar tú.
Tú eres la que sabe qué le dolió. ¿Te dolió a ti o te dolió por Jesús? Eso no lo puedes preguntar. Ok, ¿Sí pues se entiende? sí, O sea, nosotros somos los que debemos tener la seguridad de qué es lo que está pasando en nosotros. Entonces, si yo no lo puedo contestar, nadie me lo puede decir. doliendo, Eso lo respondes tú. ok. Seguimos, María. Esto es el cumplimiento de aquellas palabras de Jesús en la última cena. Te pido por estos, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Juan 17:15. Como última enseñanza que analizaremos en esta sesión es el olvido total de las culpas. No quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. Esto es del volumen 1.1, del 31 al 35. Comenta el doctor, dice, y aquí nos quedamos tratando de llevar a cabo todo lo que nos enseñó Jesús en esta ocasión, recordando que la parte principal para llevarlo a cabo es nuestra disposición y la intención de que sea la divina voluntad que obre en nosotros, pues siendo ella, convertirá en actos cumplidos nuestras intenciones, venciendo todas las dudas, los obstáculos y cualquier dificultad que parezca entorpecer el camino. Creámosle a Dios y todo está hecho, estará hecho. El aniquilamiento de mi voluntad, lección 2. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Volumen 1.1, 43. Estas palabras dichas por Jesús a Luisa nos revelan la finalidad que se trazó al crearnos. Y esta llevará a cumplimiento lo que mencionamos en la introducción, que antes de la creación, Dios dijo a su amor, no quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Volumen 12, 123, párrafo 2, enero 24, 1920. A ver, espérate. ¿Qué entendemos por ese hacer compañía? ¿Qué entendemos por esa unión que Jesús quiere? Esa es la finalidad, doctor, para la cual fuimos creados, ¿sí? O sea, que Él quiere amar a la criatura, darse, ¿sí? Pasearse con su criatura como ese Adán inocente, nos quiere llamar a esa unidad. Ujú. ¿Y cómo debe ser esa relación? Él se da a mí en amor y yo le correspondo en amor en darme a Él. Ujú. Bueno, ujú. A ver, Gloria. Pues doctor, yo diría que como, así como la Santísima Trinidad está tan unida, ¿cierto? Con la misma voluntad, así Él nos quiere, o sea, igualito, que nosotros nos fusionemos con ellos, así lo entiendo yo, no sé, o sea, igual, la misma voluntad, o sea, lo que quiere
lo que quiera ellos, lo que quiera la Santísima Trinidad, la voluntad de Dios, quererla yo, hacia mí no me, pues, no sea aparentemente bueno para mí. Por ejemplo, que si a mí me da una enfermedad y yo decir, ay, no, pero esta enfermedad, no, pero si Dios la quiere, la quiero yo. O sea, es estar en esa fusión, como fusionados con Él. Pues así lo entiendo, no sé. Sí, así es. Bueno, María Elvia. Dar Dios a Dios, de tener esa vida divina, amar con su mismo amor, para que Él pueda sentir realmente esa compañía de nosotros. María Elvia. Hola, Ujú. Sí, está ¿sí? bien. Ahí vamos completando poco a poco, ¿no? El cuadro. Bueno, pero para lograrlo, para hacerle una digna compañía y servir para compartir sus contentos y que pudiera desahogar en amor, la criatura debía ser una perfecta imagen de Jesús. Y así nos creó. Solamente que se falló en la prueba y desde entonces el hombre perdió esta semejanza. Dios tuvo que poner en acción una estrategia para restituirnos al punto de origen. El hombre había destruido en sí mismo la imagen y semejanza de Dios para adquirir su propia vida, vida sin la unión con su creador, lo cual se manifiesta cuando Adán y Eva, al sentir la presencia de Dios en el paraíso, sintieron vergüenza por estar desnudos, pero desnudos no en su cuerpo, no, sino desnudos en su alma, desnudos de la gracia. Así que se decide el perdón y la restitución al punto de origen, todo llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Él toma nuestras vidas y paga con sus sufrimientos y con su muerte todo lo que debíamos a la majestad suprema, llevando esta nuestra vida hasta la muerte, para dejar campo libre a la nueva vida que nos deja por medio de su resurrección. Romanos 6, Colosenses 1, 22. Así que él hace el camino contrario de aquel que hizo Adán. Este da muerte a la vida divina en él para entronizar a la vida humana. Jesús da muerte en él a la vida humana para dar paso de nuevo a la vida divina. Que ese es el punto en donde debemos unirnos con Él. O sea, San Pablo nos dice que tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. O sea, no se trata de sufrir, no se trata de sufrir la parte exterior. Jesús lo que quiere es que lo acompañemos o sea, en dar muerte en su interior a la vida humana. ¿Sí? Él mató en él mi vida humana y dio vida en él mi vida divina. Entonces, si entendemos esto, ahora sé en dónde me debo unir. Y eso no es decir, ven Jesús a sufrirlo en mí, sino, no, a él le faltó mi presencia. Por lo tanto, no es decir, ven a sufrirlo en mí, sino yo voy a sufrirlo en ti junto contigo. Es diferente. En una parte estamos pasivos y simplemente como recibiendo lo que Él hizo. Está bien, pero no se trata de eso, se trata de que nosotros lo llevemos a cabo. Entonces, ahora completar toda esa parte que le faltó a Jesús y que esa parte soy yo activo. ¿De qué manera lo puedo hacer? Primero tengo que introducirme en Jesús. Yo soy el camino. Entonces me tengo que introducir en Él, tengo que poner mis actos junto con Él y hacer lo que Él hizo por mí, pero ahora hacerlo yo.
no darle vida a mis atributos, nunca volver a actuar con lo mío, sino actuar con lo de Él. ¿Continúo? Sí, Debemos recordar aquellas palabras de San Pablo. Debemos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y esta es la causa de todo lo que Jesús va a exponer a Luisa acerca del aniquilamiento de su yo, de su voluntad, para dar paso a lo que Él nos deja, la vida nueva conseguida por medio de su resurrección. Así que esta es la razón de todo lo que vamos a exponer, teniendo en cuenta que cada vez que debamos quitar algo que se ha convertido en vida nuestra, aunque sea muerte, para nuestro espíritu duele y hace sufrir. creo que esto se entiende, ¿no? O sea, esta es la razón de todo lo que vamos a exponer, todo lo que vamos a tratar de poner sobre la mesa en estas reuniones. O sea, todo el fundamento de todo esto no es otra cosa que ese quitar nuestro yo, quitar ese yo de la presencia de todo lo que hacemos. Cuando hablamos de nuestros atributos, como que no lo tenemos claro. O sea, ¿qué atributos tengo? Bueno, ya hemos hablado de que los atributos principales son las miserias. Miserias que Dios creó en nosotros con dos finalidades. La finalidad que nos está interesando ahorita es el poder elegir libremente vivir unidos con Él. Porque si no quiero vivir con Él, tengo algo con que vivir. Bueno, eso es lo que debo quitar. Pero resulta que esa es nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos, cuando alguien o en alguna situación nos hace reaccionar de una manera totalmente equivocada, pero nos ponemos en el punto de decir, es que así soy yo? ¿Sí lo han dicho en alguna ocasión? Es que ese soy yo. Bueno, ese yo es exactamente lo que nos puede llevar a la condenación, porque es todo lo contrario de lo que Dios quiere de nosotros. Cuando usamos ese yo, esos atributos para acercarnos a Dios, entonces nuestras miserias se convierten en virtudes. O sea, elaboramos virtudes con la materia prima de la miseria. Pero eso nos lleva nada más a un seguimiento de Jesús. Vamos a seguir a Jesús. Pero ahora ya no se trata de eso. Eso era bueno, era fabuloso, pero ya no es seguirlo. Ahora es fundirnos con Él. Fundirnos con Él. Y eso es lo que significa que tenemos que llevar una sola vida. Entonces, es llevar una sola vida. Y esa sola vida tiene que actuar con algo. Si yo dejara lo mío, siendo una sola vida con Él, siendo una sola cosa con Él, cuando Él reaccionara, reaccionaría con lo mío. Pobre humanidad. ¿Sí? Pobre humanidad, porque no estaría yo reaccionando ante uno o algunos, sino es Jesús con lo mío reaccionando contra toda la familia humana, pasada, presente y futura. Por eso es que me pide que quite eso, que renuncie a eso y que ahora compartamos todo lo de Él. Me está dando prácticamente la vida eterna desde aquí. ¿Cuál es la vida eterna?
Primero es conocimiento. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. ¿Cómo se adquiere la vida eterna? Comiéndonos a Jesús. Todo el que crea en Él tendrá vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Bueno, y yo pregunto, ¿qué es más? ¿Comérnoslo o tenerlo como vida? Tenerlo como vida. Tenerlo como vida. Por lo tanto, ahora que somos una sola cosa, que Él ya es prácticamente uno conmigo, que debemos tener una sola vida, la pregunta es, ¿qué vida debemos tener? Divina. Así es. Y todo el que no crea esto, por favor, entonces que deje de ser católico, porque lo que quieren es llegar al cielo. Y yo pregunto, ¿para qué? Perdón por la expresión, ¿para qué demonios quieren llegar al cielo si allá tienen que renunciar a todo lo que les gusta? En el cielo no va a entrar nada de lo que tienen, nada. Vamos a entrar total y absolutamente desnudos, desnudos de lo nuestro, igual que Adán y Eva estaban desnudos en el paraíso. Pero Jesús nos dice, se equivocan aquellos que creen que Adán y Eva estaban desnudos, estaban revestidos de luz, estaban revestidos de luz, de esa luz divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que vivían en esa unidad, Adán vivía en esa unidad y entonces estaba desnudo del cuerpo, que representa estar desnudo de lo nuestro, pero estaba revestido de lo divino. Esa era la luz que vestía a Adán, era la vida que Adán tenía. Bueno, esa vida es la que nos quieren dar, pero nosotros queremos seguir desnudos. Nos agradan las playas nudistas. Nada más que aquí lo hacemos en ciudades, en pueblos, en todos lados somos nudistas, pero nudistas de la mejor vestidura que existe, que nos hemos quitado la vestidura divina para adquirir la vestidura humana, que es desnudez. Doctor, cuando aquí habla el Señor del aniquilamiento de su yo, no es que nosotros perdamos, o sea, desaparezcamos, porque muchas veces la gente lo confunde y dice, ¿cómo así? ¿Cómo va a morir a mi voluntad? Me gustaría que nos explicaras eso, porque siempre se confunden mucho con eso. Un poco mucho, yo diría mucho poco. Mucho poco. O sea, lo que siempre hemos dicho, la voluntad es el motor de los actos de la criatura. Es lo que vuelve individuo a una persona. Sí, es lo que le da la forma. Nuestra iglesia dice que el alma informa al cuerpo y se entiende que en el alma está la voluntad y esa es la que informa al cuerpo, le da forma. Entonces, esa voluntad no puede quitarse porque dejaríamos de ser nosotros. Entonces, lo que Dios quiere es quitar nuestro yo, que es lo que hemos estado diciendo. Estos atributos que tenemos, que debemos quitarlos totalmente, incluso lo bueno, ¿sí? Incluso las virtudes, incluso los dones que hayamos recibido. ¿Por qué? Porque todo eso es algo que se nos ha dado para actuar desde la parte humana. Pero todo eso ha salido de Dios y
la pregunta sería, ¿qué es más? ¿La fuente o el chorrito que escurre? La fuente. La fuente es Dios y el chorrito que escurre son mis virtudes. Por lo tanto, debo quitar eso que es con lo que actúo, pero mi voluntad me sigue poniendo como persona. Ahora, esta voluntad se va a enriquecer con los atributos divinos. Y ahora voy a responder en mi exterior con lo divino, no con lo humano. Entonces, no se trata de quitar mi voluntad. Se trata de quitar los atributos que mi voluntad mueve, para que ahora Dios deposita sus atributos y deposita su voluntad para que sea ella la que mueva sus atributos a través de mi voluntad. Y ahora sí, en esa unión es la fusión de la que Jesús nos habla. Porque cuando decimos Jesús se fusiona en mí, pensamos que es un cuerpo de Jesús que viene y ¡pum!, se vuelve uno con el mío. No es así. No es así. Es voluntad humana vacía del yo, vacía de los atributos, y la voluntad divina puesta en la voluntad humana, poniendo todo lo suyo y haciéndolo uno. Esa es la fusión que lleva. Es la fusión de lo divino con lo humano, pero es un don. Nunca será naturaleza en nosotros. Es un don. A ver, María. Buenas noches. Doctor, yo creo que eso que usted decía, que bueno, nos quieren dar la vida mejor y no queremos, la razón, o sea, fundamental es el desconocimiento, porque yo a veces veo que estamos como en esa época cuando en uno de los capítulos de María Valtorta, Jesús le explica a los romanos, les tiene que explicar desde que tienen un alma, que toda esa explicación tan profunda de que tenemos un alma, que ellos no sabían. Y yo creo que ahorita la gente de este mundo actual tenemos tantos adelantos en todas partes de la ciencia y todo, pero no nos conocemos ni a Dios ni a nosotros mismos. Y yo creo que de ahí es que parte el hecho de que si uno se conoce a Dios y se conoce uno, ya uno sabiendo estas verdades, es imposible volver a lo de antes. O sea, porque uno quedará en un tiempo en esa indecisión de como que, uy, esto es demasiado lindo para ser verdad, pero la verdad ya después de que ha penetrado en el conocimiento, la verdad yo creo que no se va a detener, y la persona así no acepte, siempre va a saber que había algo mejor porque ya la conoció. Entonces, el conocimiento es la clave, y como dice Jesús en una lectura, Él hizo el camino, o sea, la redención son como caminitos, pero el camino real es la divina voluntad, y Él no obliga a nadie. Si hay gente que quiere permanecer en los caminitos, se puede quedar, pero el camino real es el que lleva al verdadero tesoro. Entonces, o sea, el conocimiento lleva como a esa disposición y a que la persona diga, me quedo aquí en este caminito o me paso el camino real. Uh-huh. Pero mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Nada más que hay un pequeño detalle, que ese conocimiento se enfrenta a un tremendo obstáculo, que es el placer. Porque la satisfacción y en darle vida a nuestros atributos produce placer. O sea, repasemos nuestros atributos, o sea, nuestras miserias, y vamos a ver cómo todas esas miserias nos satisfacen. Y como hemos vivido toda la vida, o sea, usando estas miserias, satisfaciéndonos,
en todos sentidos, ¿sí? Y no estoy hablando de vicios, estoy hablando de nuestra vida normal. O sea, eso es como un muro que se pone enfrente y el conocimiento no se vuelve vida, que ahí está el problema. Por eso Jesús insiste desde el primer volumen. O sea, hay que hacerlo vida, medítalo, rumíalo. O sea, continuamente, continuamente hasta que pase en tu interior como naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que ya como naturaleza vas a tenerlo, ya no vas a tener que pensar en cómo llevarlo a cabo. Vamos a poner, Jesús te habla de la bondad. Tú no eres bondadosa, ¿sí? Creo que ninguno somos bondadosos. Pero Jesús viene y te habla de la bondad y te gusta cómo lo expresa, o sea, te agrada. ¿Y ya con eso eres bondadosa? No. ¿Ya con eso vas a vencer tu bondad? Digo, tu no bondad. No. O sea, tu egoísmo continuará en ti. Pero ¿qué es lo que necesitas? Pensarlo, repensarlo, o sea, el rumiar lo que nos dice Jesús y continuamente hasta que Él logre ver en ti la perfecta disposición de aceptar que te quiten eso para ponerlo tuyo y entonces te lo pondrá. Esas son las vivencias. Eso es lo que no se puede enseñar. Y esa es la vida en la divina voluntad. Por eso es que hemos repetido que no se puede enseñar a vivir en la divina voluntad. O sea, porque la divina voluntad es una vivencia personal. Pero si tú no tienes la disposición, si tú no tienes esa apertura, ¿qué te la va a dar el conocimiento? Ahí estoy de acuerdo. Pero ¿qué tanto podrá el conocimiento contra tu placer? Por eso ¿Sí? es importante el martirio de atención continua, doctor. Sí, por eso, pero todo va unido. A lo que quiero llegar es a que entendamos que necesitamos matarnos así tal y como se escucha, volvernos asesinos de nosotros mismos, ¿sí? O sea, todo lo placentero que tengo en la vida va encaminado a lo humano. Rarísima vez podemos pensar que algo me da placer en lo espiritual. Me da gusto, pero el gusto no es suficiente para convertirlo en vida. La prueba creo que está en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos ido a comulgar, a recibir a Jesús? Infinidad de veces y seguimos siendo los mismos. Entonces, el gusto no nos cambia. A ver, Luz. Doctor, entonces, es que, bueno, que no se me vaya a ir el internet. Doctor, entonces en ese proceso de asesinarnos a nosotros mismos es cuando empieza o sentimos tanto el peso de la mortalidad, que somos como, que empieza como a pesarle a uno tanto, sí, como la mortalidad, doctor. ¿Cómo explicar? Que ya uno ve que como esa fragilidad y esa torpeza humana, que está uno como más consciente. Ese proceso de matarnos a nosotros mismos nos hace como más conscientes de esa torpeza de la voluntad humana. ¿Has visto alguna vez a una persona obesa?
Sí, doctor. ¿sí? Sí, ¿Por qué sigue siendo obesa? porque sigue comiendo. Porque él puede más el placer de comer que ponerte a dieta, ¿sí? ¿Por Sí. qué ves a una persona apasionada? Cuando hay una pasión realmente, porque no hay una reflexión de lo que es la relación humana, ¿sí? Pero el placer de estar con alguien, eso te ciega y te lleva a cometer tremendos errores hasta llegar a tener una pasión. Yo no sé si han visto o han estado alguna vez apasionados o han visto a alguien que tiene una pasión. Es el verdadero infierno, ¿sí? Son capaces de todo, incluso, o sea, de crímenes, de suicidios, de locura y media, por una estupidez, perdón que lo diga de esta manera, ¿sí? Yo pregunto que una persona, un ser humano, ¿valdrá la pena que eche a perder mi vida espiritual? No. Es una locura. Bueno, entonces, con esto más o menos tenemos una idea. Es el punto del gusto, del placer, del acostumbramiento que tenemos a nuestra satisfacción, lo que nos impide llevar a cabo una dieta, una reflexión, un morir a nosotros. Entonces, en ese proceso, doctor, así como lo pone usted, pues una persona obesa o una persona adicta tiene un síndrome de abstinencia en el momento en que decide ya matar eso. El síndrome de abstinencia de uno es El placer, el placer de seguir esa lucha constante, por ejemplo, de no hacer lo que yo quiero. eh, Si somos personas como muy pegadas a rezar el rosario, romper con eso, doctor, ujú, con las cosas humanas, ¿no es cierto, doctor? ujú. A pesar de Que, que, fíjate, tocaste un tema que es álgido y que va aquí a levantar ámpula, pero el rosario, vamos a ese punto tan álgido. Jesús te dice, Luz, reza como rezo yo. Jamás le dice a Luisa, a ver, Luisa, vamos a rezar el rosario. ¿Sí? Reza como rezo yo y te enseña a rezar como reza él. Y tú amas mucho a Jesús, Jesucito para arriba, Jesucito para abajo, Jesucito para todos lados. Yo tengo a Jesús en mí, yo vivo para Jesús. Uy, Jesús, no me lo nombres porque me vuelves loca. Bueno, loco, perdón. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿y por qué vuelves a rezar como rezas tú? porque no amo a Jesús, porque me gusta más el placer de estar Claro, pegada. exactamente, porque se ha convertido en tu gusto, en tu gusto. Y esto lo toman a mal en todos lados. Todas, Y hay cantidad de cosas los que que, los que están tan apegados a las expresiones y a las sensaciones, a lo sensorial, doctor, a tener esas manifestaciones sensoriales del Ujú, Espíritu Santo, que dicen, no, yo no puedo renunciar a eso porque eso es de Dios, pero si el Señor me pide que renuncie a eso, ¿por qué no? así es. Entonces creen que porque es algo que viene del Espíritu Santo, ahí es donde está esa línea, doctor, que si yo ya tengo el conocimiento,
de que el Señor me pide, reza como rezo yo, ya esa sensación de pronto que pienso yo que es una manifestación del Espíritu Santo, ya puede ser el enemigo que se mete ahí. Pues sí, y acuérdate que el Claro, enemigo no es el demonio. El enemigo es tu voluntad. Tu verdadero demonio es tu voluntad. No le echemos la culpa al otro pobre diablo, sí, es mi yo. es tu yo. Así que, tío, y podríamos poner mil ejemplos. O sea, no es, perdón, se oye como crítica, pero en verdad no es como crítica. Es simplemente la verdad. Hay que verla para entender dónde estamos fallando. Y donde estamos fallando es en el amor a Jesús. ¿Sí? A pesar de toda esa sensación humana de enamoramiento, yo me atrevo a pensar que la mayor parte de los religiosos no está enamorado de Jesús, tiene enamoramiento, igual que el enamoramiento humano. O sea, ¿cuánto tiempo necesitas para vencer ese enamoramiento y llegar a una realidad? Y creo que saben de lo que estoy hablando. Muchas gracias, doctor. Seguimos, María. Todo el que quiera conservar su vida la perderá, pero quien la pierda por amor a mí, ese la ganará. Mateo 16, 25, 26. Volvamos a la purificación de su interior, para lo cual Jesús le da las siguientes enseñanzas. La primera cosa me decía, dice Luisa, que era necesaria para purificar el interior de mi corazón era el aniquilamiento de mí misma. Esto es la humildad. Y continuaba diciéndome, mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas, sino que me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario, en los corazones que apestan de soberbia, ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. A ver, yo aquí sí quisiera que cada uno de nosotros hiciera una reflexión interior. Esto no es para expresarlo, es para simplemente analizarnos. ¿Qué tantas de nuestras actitudes están basadas en la soberbia? Ojalá que lo meditemos, porque la soberbia se manifiesta donde está el yo. Sí, sí se entiende eso, ¿verdad? Sí, Entonces, que cada quien reflexione qué tanta soberbia tenemos en nuestro interior. Y si ya lo tengo así, ya lo conozco, entonces ahora volvemos a leer este parrafito de 3 líneas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflados de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Seguimos, Mari. Soberbia, el pecado de Satanás.
pecado que no tiene perdón, no por su gravedad, que es mucha, sino que el soberbio jamás creerá que Dios puede perdonarlo, pues él pecó más allá de la misericordia de Dios. Se puso por encima de Dios creyendo que su pecado es más grande que dicha misericordia, que el amor y la bondad. Por eso Jesús quiere entrenar a Luisa para quitar cualquier rastro que pudiera existir en ella de este pecado. ¿Y qué decir de nosotros? ¿Cuánta falta nos hace deshacernos de ella? Por lo que estas enseñanzas son oro molido para nuestro camino espiritual. Quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para orar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada. En suma, esperando todo de mí. Volumen 1.1, párrafo 27. Luisa lo llevaba a cabo, se humillaba, etcétera, y el resultado de seguir las enseñanzas de su Jesús se ven enseguida. Dice Luisa: después en la mañana, cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí hacía fiesta por el contento que sentía al verme aniquilada. Me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una, sino cientos de veces me ha hablado. Y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino maestro, cuán sabio eres. Si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y que si yo hubiera sido humilde me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas. Así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados. 1.1.30. Y aquí entran las enseñanzas vistas en la meditación anterior. El no deber pensar en nuestras culpas. De ahí en adelante no pensé más en eso, en sus culpas. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía, imitación de la vida de Jesús. Dice, estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida. Así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. ¿Qué diremos nosotros? ¿Cuánto nos falta? Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, espíritu de rectitud. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, lo abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago,
solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser agradarme solo a mí. Oh, cuántos defectos evitarás si haces así. Volumen Yo creo 1, que 1:40. esto vale la pena entenderlo perfectamente, ¿no? Es lo que nos está pidiendo Jesús de continuo en todo el libro del cielo. Si caminas, si obras, si hablas, o sea, cualquier acto que tengamos que prácticamente nos está diciendo en toda tu vida, ¿sí? Tu único fin debe ser agradarme a mí. Tu único fin debe ser darle vida a la divina voluntad en esos actos. No importa lo que se esté haciendo. Se esté comiendo, se esté jugando, se esté trabajando, se esté durmiendo, se esté haciendo lo que sea, que todo sea un solo acto, que sea darle vida a la divina voluntad en ese acto. Y esto aquí Jesús se lo está poniendo a nivel de virtud. Si se fijan, no le está hablando de llegar a su nada todavía, le está hablando de la humildad. Y después le va a decir que la humildad no es suficiente, pero es el inicio de Luisa. Está empezando por el camino de virtudes, que es el inicio de la vida, como diríamos, en unión con Él, y de ahí en adelante la va a ir ascendiendo poco a poco hasta llevarla a la vida plena en la divina voluntad. Seguimos. Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente, serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Enorme enseñanza que nos parece dura, cruel y en ocasiones humillante, pues nuestro yo se está viendo humillado, puesto en último lugar, y sin embargo son oro purísimo para nuestro espíritu, pues se está deshaciendo de aquella costra de alejamiento de Dios. Espíritu de mortificación. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía, Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ellas todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es en mí, conmigo y por mí. Ahora vayamos directamente a la mortificación. A ver, Quiero, nada más una pequeña, señalar esto. La caridad creo que nunca la hemos entendido así como nos la pone. O sea, cualquier obra que la hagamos en estas condiciones, en Él
con Él y por Él, es lo que se llama caridad. O sea, la parte más ínfima que hemos entendido es el dar algo, el ayudar. ¿Es caridad? Bueno, sí, de alguna manera, pero no es la caridad que Él quiere. La caridad puesta en el amor, ¿sí? Como amor, o sea, la caridad se simboliza también por el amor. Bueno, pero eso está mucho más cerca de esto. Pero llegar a esto de todas nuestras obras, hacerlas en Él, ojo con esto, en Él. Y aquí volvemos al punto, yo soy el camino. Necesitamos introducirnos en Jesús para poder seguirlo a Él, estar en Él, no seguirlo atrás, no seguirlo pegados a Él, sino el sumergirnos en Él. Entonces, en Él, con Él, lógico, y por Él. Y todo lo que hagamos, Él lo va a tomar como espíritu de caridad. ¿Sí? Esto es otra de las cosas que debemos cambiar. Y esto se une al espíritu de mortificación porque estamos mortificando nuestro yo. Seguimos, María. Quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos y no contiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta, así es de tus obras. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor. No temas, no lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Volumen 1:1:43. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y me decía, tú no eres otra cosa que una sombra que mientras quieres tomarla te huye, tú eres nada. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo. Sentía tal vergüenza que quedaba muda. Mientras estaba en este reconocimiento de mi nada, él me decía, ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, yo te sostendré con mis manos y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Sí, Señor, pero dame la gracia porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. Y aquí está delineado quién es el que nos dará estos contratiempos, sufrimientos. Es el mismo Jesús quien tomará la batuta para purificarnos, pues solo Él conoce lo que debemos purificar. Tenemos que iniciar con esto, pero tengamos en mente que lo que nosotros queramos hacer para lograrlo no siempre será lo adecuado. Como Luisa, que le pedía al confesor lo que ella pensaba que debía hacer y no le era concedido. Así nosotros, dejemos que Jesús nos vaya poniendo los sucesos y lo que debemos hacer es aceptar, recibir con agradecimiento lo que Él nos presenta, pues es ahí donde necesitamos purificarnos. Y amemos más estas pruebas,
pues son el requisito para nuestra unión con Él. Y si es así, deberíamos desear recibir muchas más mortificaciones. Mm. ¿Quién se anima? Pedirlas. Todos Entonces, estamos animados. aquí está muy claro, pues que es Jesús el que pone las situaciones, acontecimientos y circunstancias, ¿sí? Para trabajar nuestra alma. Él sabe cada uno de nosotros qué necesitamos, cómo somos, y es el que va a llevarnos a todo lo que necesitamos practicar de las lecturas anteriores para hacer la acción, vida y continuar este camino. Así es. Y que definitivamente, doctor, la única forma de adquirir humildad es por medio de las humillaciones. No Mm. más. Si no nos enfrentamos a las humillaciones, ¿cómo vamos a conseguir humildad? Entonces, a Pero gozarnos en las humillaciones. yo creo, Luz, estoy de acuerdo, ese es un camino perfecto para conseguir la humildad, pero mejor vamos a esforzarnos en conseguir llegar a la nada, Ay, sí, doctor. porque la humildad, como es una virtud, es posesión del alma. Y, o sea, entonces es algo a lo que debemos renunciar también, ¿sí? Ya no estamos con el tiempo necesario como para ir practicando virtudes y luego pasar a la divina voluntad. Yo creo que ya es el momento de lanzarnos a la divina voluntad por lo escaso del tiempo, lo que nos queda, Al abandono, doctor. al abandono total, al desapego total. Y entonces sí, en ese momento estaremos no solo llegando a la humildad, sino a ese desapego que Él quiere.